puede ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. La neurocisticercosis es la enfermedad parasitaria más frecuente del sistema nervioso central. De lejos, la más frecuente. Se considera un 0,1% de la población en general, pero yo creo que últimamente esta incidencia es muchísimo mayor, muchísimo mayor. Es producida por las formas larvales de la Taenia solium, como vamos a ver enseguida. Vamos a ver esas formas larvales. Esta diapositiva nos ilustra, nos sirve para mostrarles las distintas fases de la neurocisticercosis. Hay 3 fases en la neurocisticercosis. La fase activa, la fase transicional y la fase inactiva. Miren, este es un cerebrito donde podemos ver las 3 fases. La fase activa es cuando el quiste está vivo, está activo, y se lo ve como un quiste con un contenido líquido. Es un quiste activo con un contenido líquido, es una vesícula con un contenido líquido, y ven en su interior, vean por favor, en su interior se puede ver la presencia del escólex. Es característico el escólex de la neurocisticercosis, la cabecita del parásito. Esta es la forma activa. La forma transicional es aquella forma cuando el parásito, seguido a su propia evolución, a su evolución natural, el parásito se va solidificando, se va volviendo más durito. Y esta forma intermedia o transicional es así, se la ve un poquitito más sólida. Comparen la diferencia, aquí es líquido y aquí es un poco más duro, sólido. Esa es la forma transicional o granulomatosa. Si quieren ver acá cómo está yendo de la fase a la fase transicional o granulomatosa. La fase no está acá, es la fase cuando el parásito ya se ha vuelto más duro, más sólido, se ha calcificado. Esa es la fase inactiva o calcificada. Inactiva o calcificada. Son las 3 fases. Activa o vesicular, con la presencia del escólex. Granulomatosa o transicional, el parásito está más sólido. Y la forma inactiva que no estamos viendo acá, es la forma calcificada. Muy bien. Ahora vamos a hablar del ciclo de la cisticercosis. Esto es muy importante, jóvenes. Pero antes, a ver. Adriana, España. Doctor, buenas tardes. A ver, dime cómo se contrae la neurocisticercosis. A través de ¿Qué pasa con esa carne del cerdo? No estoy tomando examen solamente. Y el huevo del cisticerco se va y también por los músculos, entonces se puede ir a alojar a cualquiera de estos lugares. También puede llegar al globo ocular. Respuesta incorrecta. Es un concepto que muchos de los estudiantes de medicina creen que la neurocisticercosis se contrae consumiendo carne de cerdo, ¿ya? Ese es un concepto totalmente erróneo, que lo tienen, les decía, muchos estudiantes de medicina,
Y también no crean solamente estudiantes, sino también médicos. No es así. La neurocisticercosis no se contrae comiendo carne de cerdo. Entonces, ¿cómo se contrae? Y yo sé que muchos de ustedes saben. Vamos a hacer un recuerdo. Miren, cuando el paciente que tiene tenias, un paciente que tiene tenias en su intestino, ¿ya? Estas tenias son hermafroditas, tienen ambos sexos, ¿ya? Este paciente que cuando hace sus necesidades, el paciente teniásico, cuando hace sus necesidades, vamos a ir anotando para que se entienda mejor. Ahí. Entonces, cuando el paciente que tiene es teniásico, ya ahí está mejor. Cuando el paciente es teniásico, les decía, tiene tenias, este paciente cuando hace sus necesidades, a través de sus heces, ¿qué elimina? Huevos. ¿Se puede ver, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? A través de sus heces elimina los huevos. Las tenias, les decía, las tenias que están en el intestino, las tenias, que pues producen los huevos, y los huevos son eliminados con sus heces. Entonces, estos huevos van a contaminar el medio ambiente, van a contaminar cualquier alimento. Pueden ser de preferencia verduras, las lechugas, las frutillas. Y el propio agua. Entonces, estos huevos son eliminados al medio ambiente y pues van a contaminar, les decía, alimentos preferentemente que crecen o se desarrollan en el suelo, la lechuga, las frutillas, el agua contaminada. Entonces, estas verduras, frutillas, aguas, etcétera, etcétera, ¿qué van a tener? Huevos. Y los huevos jóvenes, a través de estos alimentos o cualquier otro, pueden ser ingeridos tanto por el ser humano como por el cerdo. ¿Ya? Entonces, cuando el ser humano ingiere estos alimentos que van a contener los huevos, y estos huevos, pues son ingeridos y llegan al intestino. Estos huevos llegan al intestino del ser humano. Y los huevos en el intestino de los seres humanos se convierten en embriones. En embrión. Muy bien. Ya tenemos el huevo que al ser ingerido por el ser humano, en su intestino se convierte en embrión. Muy bien. El embrión
que está en los intestinos va a migrar a través de va a atravesar la pared intestinal y a través de la circulación, los huevos van a través de la circulación van a ir a cualquier tejido, Y hay tejidos más selectos que están muy irrigados, como por ejemplo el cerebro. Y en el cerebro se van a convertir en cisticercos. Cisticercos. Pero como está en el cerebro, recibe el nombre de neurocisticercosis. Neurocisticercosis. Entonces, podemos ver que las formas larvales son tres. Una, los huevos que se eliminan al medio ambiente a través de las heces. Estos huevos entran a través de los alimentos, ejemplo, verduras, y en el intestino, estos huevos se convierten en la segunda forma larval que se llama embrión. Y el embrión atraviesa la pared intestinal y llega a la circulación sanguínea y a través de esta circulación sanguínea puede ir, o va a ir, mejor dicho, a tejidos muy irrigados, donde se van a convertir en cisticercos. Esas son las tres formas larvales. Si se aloja en el cerebro, se llama neurocisticercosis, pero también se puede alojar ¿dónde? En el músculo. Cisticercosis muscular. En el tejido celular subcutáneo. Se puede alojar también, como decía una de sus compañeras, en el globo ocular. ¿Ya? Estos son los lugares más bien. Y lo mismo ocurre, jóvenes, con el cerdo. El cerdo que anda por ahí vagabundeando, los cerdos sueltos, ¿qué van a ingerir? Huevos. ¿A través dónde están sus huevos? En las heces. Entonces el cerdo come de todo. Esos cerdos ambulatorios comen de todo. Están comiendo heces y están comiendo los huevos. Vean, los huevos se van a convertir en su intestino ¿en qué? Embriones. Embriones. En su intestino se convierten en embriones. Y van a atravesar la pared intestinal. Estamos hablando del cerdo en este momento. ¿Y en qué se van a convertir? Cisticercos. Cisticercos. Y la preferencia de los cisticercos en el cerdo no es en el cerebro, es en el tejido muscular. ¿Ya? En el tejido muscular. Ahora, ¿qué pasa cuando cuando el ser humano va a ingerir esto? Va a ingerir, es lo mismo, esta flecha es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, pero vean, esta flecha es más didáctica. ¿Qué pasa cuando el ser humano ingiere carne de cerdo? ¿Qué está comiendo? Cisticercos. Dentro de la carnecita hay cisticercos. La gente llama granillo también, ¿no? Ingiere esos cisticercos.
¿Qué va a pasar cuando el ser humano accidentalmente va a ingerir estos cisticercos en la carne de cerdo? Estos cisticercos se van a convertir en tenias. Se van a convertir en tenias. ¿Dónde? En su intestino. Entonces, al ser ingeridos por el ser humano, ¿qué pasa? Los cisticercos cuando son ingeridos se convierten en tenias. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona accidentalmente se ha comido carne de cerdo que estaba infestada con cisticercos? ¿Qué va a desarrollar? La tenia. Teniasis. Teniasis, la tenia. Y la clínica, ya saben, diarreas, inapetencias, anemias, fatigabilidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que ese concepto, jóvenes, yo ya no lo admito más. ¿De acuerdo? La carne de cerdo lo que produce es teniasis. ¿Se comprendió? ¿Cómo se contrae la cisticercosis? La cisticercosis se contrae a través de qué? ¿De qué? De la ingesta. El ingesto de huevos, Esta de huevo. comida contaminada con huevos. Contaminados, perdón, de alimentos contaminados con huevos. ¿Qué alimentos? Más que todo, verduras, frutillas, lechugas, agua, etcétera, etcétera. Que al ser ingeridos estos huevos, en el intestino se convierten en embriones y el embrión va a atravesar la pared intestinal y a través de la circulación sanguínea va a ir a cualquier tejido de los que les he mencionado, preferentemente el cerebro porque está muy irrigado, donde se va a llamar neurocisticercosis, ¿ya? Y en el cerdo ocurre lo mismo, estos huevos se convierten en su intestino, en el cerdo, en embriones, y los embriones se convierten en cisticercos en sus tejidos. ¿Cuál es el tejido más preferente del cerdo en desarrollar cisticercos? El tejido muscular, la carne que llaman, ¿no? Entonces, y el ser humano cuando ingiere la carne de cerdo, tejido muscular, el ser humano cuando ingiere la carne de cerdo, entonces va a contraer la tenia. ¿Se entendió alguna pregunta, jóvenes? ¿Comprendido? Doctor, ¿por qué preferentemente en el cerdo tiene la preferencia por el tejido muscular, no así en el humano? Porque la irrigación, además, el parénquima, lo que te decía, el parénquima cerebral es mucho más desarrollado en cuanto a tamaño en el ser humano que en el cerdo. Tamaño del cerebro y del cerdo, ¿cuál es más grande? Uno. Y dos, la irrigación, te decía que es lo más importante. La irrigación es mucho más, proporcionalmente hablando, es más irrigada en el ser humano que en los, hablando del cerebro, que en los animales. Por la irrigación. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Bueno, este es el principal mecanismo de infestación para la neurocisticercosis. Ya. Pero existen otras dos formas. La principal ya la hemos dicho. La principal manera de contraer cisticercosis es a través de la ingestión de huevos contaminados en cualquier alimento. Pero puede ocurrir lo siguiente, que el paciente teniásico elimina sus huevos a través de las heces y por descuido, yo diría por mala higiene, ¿qué va a pasar? El sistema ano-mano-boca. Sí, por mala higiene, el paciente va a ingerir, no se va a lavar las manos después de sus necesidades y pues va a agarrar cualquier alimento y se va a llevar a la boca. Ese es el mecanismo que se llama mecanismo ano-mano-boca o fecal oral también llaman, ¿ya? Fecal oral. ¿En quiénes se presenta más este mecanismo?
Niños. Psiquiátrico. Niños, la cisticercosis es rara en los niños, pero sí en los niños, en los pacientes indigentes, ¿ya? En los pacientes psiquiátricos. Ese es el mecanismo ano, mano, boca. Voy a borrar este mecanismo. Y hay otro mecanismo teórico, que cuando los huevos, vean al dibujito, cuando los huevos están en la parte final del intestino grueso, en el recto, o en el colon descendente, esos huevos, en vez de ser eliminados al exterior, esos huevos al exterior, ¿ya? En vez de eliminarse, que es lo que normalmente tendría que ocurrir, ¿qué pasa? Esos huevos, por un mecanismo de antiperistalsis, vuelven al intestino delgado. Vuelven estando en el intestino grueso, estando en el recto, por un mecanismo de antiperistalsis, estos huevos vuelven al intestino delgado, donde se convierten ¿en qué? En embriones. Los embriones migran a través de la pared intestinal, llegan a la circulación y a través de la circulación se alojan en cualquier tejido, convirtiéndose en cisticercosis. Este último mecanismo es, como les decía, teórico. Los más frecuentes es el mecanismo a través de la ingestión de los huevos contaminados en cualquier alimento, o el mecanismo que ya han visto que se llama mecanismo fecal oral. ¿De acuerdo? Ya, entonces, por favor, no se olviden, porque cuando estamos en el internado, yo ya no admito que ningún alumno, porque jóvenes, a ver, escuchen, siempre tenemos cisticercos en un hospital, siempre hay tequeados y cisticercos, siempre. ¿Por qué les he dicho que somos endémicos en cisticercosis? Somos campeones en cisticercos, ¿no es cierto? Así les he dicho. Entonces, siempre está a la orden del día esto. Y en las visitas yo les pregunto, les voy preguntando, y yo ya no admito esos errores que digan, la cisticercosis se contrae a través de la ingestión de carne de cerdo. No, a través de la ingestión de carne de cerdo, ¿qué contraes? Teniasis. ¿De acuerdo? Teniasis. Ya, la pregunta. ¿Cuál será el mecanismo, la principal prevención para la neurocisticercosis? ¿De qué manera tenemos que prevenir? ¿Qué le vas a decir? A ver, a Quiroga, Yulisa. Si estás en una reunión, has ido a tomarte un café, a un snack, a una cafetería, has salido una noche con tus amigas, y te dice la Juanita la Juanita dice que tiene cisticercos. Y tú le vas a decir, dice que es a través de la carne de chancho, y tú le vas a decir, no es así, sino es a través de los alimentos que están sucios, ¿no? Y tenemos que controlar todos nuestros alimentos que comemos en las calles, ¿no es cierto? Tenemos que cuidarnos todo lo que comemos en la calle, refrescos, todo, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Pero a ver, y si te pregunta, tu amigo, Yulisa, y es importante controlar a los cerdos sueltos, es importante controlar cuando vayas a comprar carne de cerdo al mercado, es importante que veas que no tenga triquina para que no desarrolles cisticercosis. ¿Qué le vas a decir? Sí, doctor, sería importante porque de igual manera al consumir los cisticercos vamos a desarrollar lo que es la teniasis. La teniasis va a ir con el ciclo de eliminar huevos, de igual manera va a continuar. Claro que sí. Principalmente nosotros tenemos que cuidar nuestros alimentos, principalmente. Pero también los cerdos sueltos tenemos que controlar cuando compremos la carne. Tenemos que controlar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que al controlar los cerdos sueltos, que no tengan cisticercos, de esa manera evitamos cosas la teniasis, ¿ya?
Pero también indirectamente estamos evitando que este paciente teniásico, ¿qué cosa? Elimine huevos. Elimine huevos. En otras palabras, al controlar los cerdos, estamos evitando que no haya tenias, ¿sí? Que no haya tenias. Y si no hay tenias, no hay pues huevos. ¿Se entendió o no? ¿Sí? Claro que tenemos que controlar los cerdos para que no haya pacientes teniásicos. Y por ende, si no hay pacientes teniásicos, no va a haber huevos. ¿Sí? Muy bien, borramos esto. Lo mismo, mecanismo de infestación, cómo se contrae a través de la ingestión de alimentos contaminados con huevos. El segundo mecanismo, la contaminación fecal oral. Y el tercer mecanismo teórico, la antiperistasis. ¿Cuál es el ciclo? El ser humano ingiere huevos a través de cualquier alimento. Estos huevos llegan al intestino, donde se convierten en embriones. Los embriones también se llaman oncósferas, me estaba olvidando. Embrión, o llamado también oncósfera. O llamado también oncósfera. Este embrión atraviesa la pared intestinal y a través de la circulación llega a cualquier tejido donde se convierte en cisticercos. En el ser humano, más que todo, a nivel del sistema nervioso central, neurocisticercosis. En el cerdo, preferentemente, el tejido muscular, cisticercosis muscular. Por lo tanto, podemos decir que, esto que me olvidé hacer, anotar, que por lo tanto decimos que el huésped definitivo, por lo tanto hablamos de un complejo. Hoy en día se habla del complejo cisticerco, como están viendo, del complejo cisticerco-teniasis, donde el huésped definitivo es el hombre, el ser humano. Y el huésped intermediario de este complejo es tanto el ser humano como el cerdo. Lo mismo, factores de riesgo, ya saben, hay que evitar esto, sobre todo cuidado de nuestros alimentos y de nuestras manos. Con esto del COVID, yo creo que nadie se va a olvidar de lavarse por lo menos unas 10, 15, 20 veces sus manos al día. ¿No es cierto? Doctor, una duda. Dale. ¿Hay este motivo de preferencia por el ganado porcino en ser un huésped intermediario? Sí, se han descrito otros animales también, pero el cerdo es el huésped intermediario de preferencia donde se aloja en los cisticercos. Y saben que hay otra tenia que es la tenia, ¿cuál es la otra tenia que tiene preferencia por el ganado vacuno? La saginata. La saginata. Sí, se han descrito en otros animales, pero preferentemente en el cerdo. Sigamos. Ya. Ahora sí vamos hablando íbamos a hablar del ciclo biológico, hablemos de la clínica, una cosa más interesante. Cuando ya el cisticerco está alojado en el sistema nervioso central, ¿qué clínica nos va a dar? Depende, doctor, de dónde esté alojado. Puede estar alojado en el parénquima cerebral, que es el lugar más frecuente. Puede estar alojado a nivel de las meninges. Puede estar alojado a nivel dentro de los ventrículos, o puede estar alojado a nivel de la médula espinal. Les decía, la forma más frecuente es la parenquimatosa, en el parénquima cerebral. Pero esto es importante. Dice también que la clínica va a depender de dónde esté ubicado, en cuál de estos 4 lugares que les he mencionado, de la localización
de los quistes, pero también de esto, de la respuesta inmunitaria del paciente. Créanme que muchas veces nosotros le sacamos tomografía a los pacientes, por ejemplo, por TEC se han accidentado muchas veces, y muchas veces hemos encontrado cisticercos. Es decir, que muchas veces no dan síntomas, sino que son hallazgos casuales, ¿ya? Hallazgos casuales. Por eso es que la clínica también depende de esta respuesta inmunitaria que presentan los pacientes, ¿ya? Ahora, cuando ya da clínica, el parénquima cerebral, que es la ubicación más frecuente, ¿qué clínica nos va a dar? La clínica más frecuente es dolor de cabeza. Dolores de cabeza, la clínica más frecuente. Y le siguen las convulsiones. Dolor de cabeza y convulsiones, la clínica más frecuente. Por eso es que cuando nosotros tenemos un paciente que tiene crisis convulsivas, sobre todo si son adultos, hemos llevado de epilepsia, crisis epiléptica, crisis convulsiva. Les decía que como causa más frecuente en los adultos, cuando vemos en un adulto, les decía, la causa más frecuente en un adulto pensamos es un tumor cerebral, es un tumor que debe tener. Pero eso a nivel mundial les decía, ¿recuerdan? Según el grupo etario les decía, ¿no? Según el grupo etario, un adulto vemos y decimos, puede ser un tumor cerebral, la causa más frecuente en el adulto, más de 45, 50 años a 60, la causa más frecuente es de convulsiones, es el tumor cerebral. Eso es a nivel mundial. Pero a nivel Bolivia, ¿cuál es la causa más frecuente de convulsiones en los jóvenes, pero sobre todo en los adultos? Adultos jóvenes y adultos 45, 50, 60 años. La neurocisticercosis. La neurocisticercosis es la causa más frecuente de convulsiones en Bolivia. Entonces, bueno, dolor de cabeza, convulsiones. ¿Qué otra? Estas son las dos clínicas de lejos, las más frecuentes. Muchas clínicas pueden consistir en focalidad neurológica. Ya saben qué quiere decir focalidad neurológica. Por ejemplo, hemiparesias. ¿Qué otra clínica también puede presentar el paciente? Puede presentar deterioro cognitivo, alteraciones de conducta, deterioro cognitivo. Ya. Y si esa es la forma joven, es de lejos la más frecuente, les decía, parénquima cerebral. A veces puede estar alojado en las meninges. ¿Y qué nos va a producir? Meningitis, va a producirnos una irritación de las meninges y lo que nos va a producir es una meningitis crónica, dolor de cabeza, cefalea, signos meningios, etcétera, etcétera, que ya conocen ustedes. Si está alojado en los ventrículos, ¿qué creen que pasa? Esos quistes están obstruyendo el sistema ventricular. ¿Qué va a pasar? Hidrocefalia. 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 Y si está alojado en la médula espinal, ¿qué va a presentar el paciente? Un déficit motor. ¿Qué tipo de déficit? Tetraparesias. Tetraparesias, tetraplegias y las lesiones a nivel cerebral. Paraparesias. Y si la lesión es a nivel dorsal o lumbar, paraparesias o paraplegias. Déficit motor, bilateral. Esa es la clínica. Y la que más vemos ya sabe. Esta. Bueno. Sigamos.
Eso es lo que les decía. Ya hemos anotado en la forma parenquimatosa, que es la más frecuente, la presencia de, aquí hay que aumentar, ¿no? ¿Qué cosa hay que aumentar? Cefaleas. Cefaleas. Dolor de cabeza, crisis convulsiva, focalidad neurológica y deterioro cognitivo, deterioro intelectual. La forma más frecuente de neurocisticercosis es el parénquima cerebral. En la forma ventricular, que se presenta hidrocefalias. Obstrucción, que esté el quiste, vean esto por favor, que el quiste esté alojado ya sea en el ventrículo lateral, en el tercer ventrículo, o puede estar alojado también en el cuarto ventrículo, ¿ya? Hidrocefalia. Y de pasito quiero decirles que el mecanismo de producción de hidrocefalias por una neurocisticercosis, jóvenes, escuchen bien esto. El mecanismo más frecuente de producción por el cual se produce la hidrocefalia en la neurocisticercosis no es este. No es que el quiste esté alojado a lo largo del sistema ventricular. Yo ya les he enseñado. ¿Por qué se produce hidrocefalia en la neurocisticercosis? La causa más frecuente de hidrocefalias que operamos en los hospitales es la neurocisticercosis. ¿Y a través de qué mecanismo se produce la hidrocefalia? No es por este. No es por este. Si no, ya les he enseñado por qué es. Inflamación de las granulaciones de Pacchioni. Por este. Porque se inflaman las granulaciones de Pacchioni. Porque hay mucha proteína en el líquido cefalorraquídeo y las granulaciones de Pacchioni se inflaman. Y al inflamarse se tapan. Por lo tanto, ¿qué va a existir? ¿Qué no va a existir? Absorción de líquido cefalorraquídeo. Va a existir producción, va a existir circulación, pero no va a existir reabsorción. ¿Sí? No se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo y como no se reabsorbe porque estas granulaciones de Pacchioni están tapadas, pues se va a producir la hidrocefalia. El mecanismo más frecuente es este. Tomen en cuenta. ¿Y hay otro mecanismo? Sí, es este, el que el mismo quiste de cisticerco se aloje a lo largo de cualquier parte del sistema ventricular, ya sea ventrículos laterales, ya sea tercer ventrículo o ya sea cuarto ventrículo. Sí, puede producir también a través de este mecanismo, pero el más frecuente es este, que el cisticerco en el líquido cefalorraquídeo produzca una inflamación y esta inflamación genera gran cantidad de proteínas. Y esta gran cantidad de proteínas, ¿qué va a hacer? Va a taponar las granulaciones de Pacchioni y al taponarse las granulaciones de Pacchioni, ¿qué va a pasar? No va a haber reabsorción, por lo tanto, se va a producir la hidrocefalia. Bueno, ¿cómo diagnosticamos la neurocisticercosis? Lo diagnosticamos con esta herramienta diagnóstica, la tomografía cerebral. La tomografía cerebral, el examen complementario por excelencia. Por excelencia. Y en la tomografía cerebral, como les decía al comienzo de la clase, vamos a observar las tres fases. La fase activa, la fase transicional y la fase inactiva. ¿Cómo se observa esto? La tomografía cerebral, ¿cómo se observa? La fase activa. Los quistes, esta es una tomografía. Los quistes se ven negros. ¿Cómo se llama en tomografía? ¿Cómo son negros? Hipodensas. Hipodensas. Hipodensos. Imágenes quísticas hipodensas. ¿Ya? Hipodensas. Muy bien. Esa es la fase activa. El parásito está vivo. Y algunas veces, dentro de estas imágenes quísticas, negras, hipodensas, dentro, ¿qué tendríamos que ver? Colex. No sé si pueden ver ahí. Sí. ¿Se puede ver o no? Ahí se puede ver el Scolex. Aquí se puede ver el Scolex. Aquí se puede ver el Scolex. A ver, lo voy a hacer más grande.
No en todos, pero en algunos de ellos se puede ver el Scolex. Ahí también se puede ver. Aquí también se puede ver. Vean acá, por favor, el Scolex. ¿Se ve? ¿Sí? El Scolex. No en todos, no en todos. Un detalle muy importante, cuando nosotros vemos el Scolex, 100%, aunque veamos solamente un quistecito, un solo quiste, no cientos como estamos viendo ahí, uno solo cuando veamos, y vemos el Scolex, 100%, no 99, 100% es un cisticerco, ¿de acuerdo? Un dato muy característico de la neocisticercosis. Bueno, entonces la forma activa es la presencia de quistes negros hipodensos, en cuyo interior, solamente en algunos, podemos ver la presencia de el Scolex. Esa es la forma activa, la forma viva. ¿Cómo vemos la forma transicional? La forma transicional es de que el parásito se está volviendo más que... ¿Qué les he dicho? Sólido. Más sólido. Más sólido, más duro. Más sólido. Más duro, miren. Se ve como una imagen blanca, blanca o hiperdensa. Blanca o hiperdensa. ¿Pueden ver ahí? ¿Sí? Imágenes un poco irregulares, hiperdensas. ¿Se está entendiendo o no? Aquí vemos algunos. Esa es la forma granulomatosa o transicional. ¿Y la tercera forma cuál es? La fase Inactiva. Activa. Inactiva o calcificada. ¿Se puede ver o no? ¿Pueden ver la diferencia entre la forma transicional y la forma calcificada o no? Sí, más Sí, hiperdensa. doctor. Más blanquita, no más blanquita. Aquí se ha calcificado el parásito. La forma calcificada, calcificada, inactiva. Y les digo a los pacientes, está muerto ya tu cisticerco. O sea, no te preocupes si está muerto. ¿Se entendió? Es la forma inactiva o calcificada. Esas son las tres formas de esta parasitosis. Antes, aquí se ve mejor las calcificaciones, pueden ver blanquitos, imágenes circulares calcificadas. Blanquitas. Eso es cuando el parásito se ha tornado inactivo. Antes que se me vaya, con el tratamiento, jóvenes, lo que nosotros queremos, lo que nosotros hacemos con el tratamiento que vamos a ver enseguida es eliminar, destruir esto. No calcificar, no es la idea calcificar, ¿se está entendiendo o no? No. Esto es seguido a su propia evolución. ¿Ya? Que el cuerpo lo degenera, lo destruye gracias a nuestro sistema inmunitario, volviéndolo a un estadio granulomatoso y luego calcificar. Eso es una evolución natural. Con el tratamiento que nosotros damos, ¿qué es lo que queremos? Que desaparezcan los quistes, ¿ya? Que desaparezcan. ¿Se entendió eso? Desaparezcan. Porque, jóvenes, cuando el parásito ya está inactivo o calcificado, estas calcificaciones se perpetúan toda la vida, están ahí. ¿Ya? Las calcificaciones, cuando nosotros encontramos, no hay que hacer ningún tratamiento, ¿ya? ¿Por qué? Ya están inactivas, están muertas, están calcificadas. Ya no hay ni necesidad de hacerle ningún tratamiento cuando hay calcificaciones. Ningún tratamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya están muertas, están inactivas. Pero si están muertas, entonces no hay problema. No, si hay problemas. ¿Qué problema creen que pueda tener el paciente si tienes una, dos o más calcificaciones como están viendo acá? ¿Qué creen? Si tienes varias piedras, claro, si tienes, eso les digo a los pacientes, si tienes varias piedritas en tu cabecita, te va a irritar tu cerebro y vas a tener convulsiones, ataques. ¿Se entendió? Epilepsia. Por lo tanto, la idea es no calcificar, sino desaparecer todos estos quistes activos. ¿De acuerdo? Desaparecer. Algunas veces, jóvenes, cuando vemos el Scolex, les decía, no hay duda, aunque sea solamente un quiste negrito, no varios. Vemos que está
que tiene el Scolex dentro, 100% es cisticerco. El problema es cuando nosotros vemos una imagen quística, solamente una imagen quística, sin Scolex. Sin Scolex. Entonces, cuando hay duda, es decir, un solo quiste sin Scolex, por ejemplo, puede significar un quiste, como acá, sin Scolex, uno solo, puede significar un tumor quístico, un tumor cerebral. Puede significar, jóvenes, un absceso cerebral. Entonces, cuando hay dudas, nos apoyamos en otros exámenes complementarios. Puede ser, por ejemplo, estas pruebas inmunológicas. Cuando hay dudas, nada más. Cuando no hay dudas, no hacemos. Generalmente no tenemos dudas, ¿ya? Entonces, cuando hay alguna que otra vez dudas, le sacamos en el líquido cefalorraquídeo estas pruebas inmunológicas que se llaman el test de ELISA, el menos específico, el menos sensible, y el más específico y el más sensible es este, el Western Blot, o llamado también, se llama también inmunoelectrotransferencia. El Western Blot o inmunoelectrotransferencia. También se puede aplicar la técnica por inmunopunto, ¿ya? No tenemos en Bolivia, tenemos el Western Blot en Bolivia, ¿ya? Entonces, en las prácticas les digo, che, y si tenemos duda, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué prueba? Le vamos a hacer una serología, doctor. ¿Y cómo se llama esa prueba? Western Blot, ¿de acuerdo? No me digan el ELISA. El ELISA es menos sensible, menos específico, les he dicho. Este es el que hacemos, Western Blot, ¿ya? Bueno. Y algunas veces también en casos dudosos hacemos en el otro examen de imagen, que es la resonancia nuclear magnética. La resonancia nuclear magnética también se puede realizar en casos dudosos. ¿Y qué es lo que vemos? Miren acá. ¿Se pueden ver los quistes o no? ¿Se puede ver el Scolex o no? ¿Nada? ¿Pueden ver o no? Sí, doctor. Sí, Scolex dentro. Y aquí vemos una imagen granulomatosa. Aquí uno y aquí otro. Quistes activos de neurocisticercos con el Scolex dentro. Aquí una imagen granulomatosa. Entonces, algunas veces podemos complementar con serología en líquido cefalorraquídeo o resonancia nuclear magnética. ¿Pueden ver o no? ¿Sí? Sí. Ya, con el Scolex, como están viendo. Ahí vemos un corte coronal o frontal, el quiste de cisticerco con el Scolex. Y finalmente, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento se basa en utilizar 3 antiparasitarios se pueden usar, cualquiera de estos. Ya sea el praziquantel, ya sea el albendazol. Y aquí arribita vamos a aumentar uno que alguna vez nosotros utilizamos, sobre todo en casos refractarios. Aquí. Y de moda está también. De moda porque se está utilizando también en el COVID. ¿Cómo se llama? La ivermectina. Ivermectina y la ivermectina. Nosotros utilizamos también la ivermectina en casos refractarios. ¿Ya? Ya, nosotros el que más utilizamos, jóvenes, es el albendazol. Este es el que usamos más. Damos a una 15 a 20 miligramos kilogramo peso. A mí siempre me gusta dar la dosis máxima. 15 a 20 miligramos kilogramo peso por día, repartido en 3 tomas. Repartidos en 3 tomas. De preferencia en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Los alimentos favorecen la absorción del albendazol. Desayuno, almuerzo y cena. ¿Ya? Si pesa, por ejemplo, vienen tabletitas de 200 y 400 miligramos. 200 y 400 miligramos. Si pesa, por ejemplo, 60 miligramos o 60 kilos, mejor dicho, el paciente, ¿cuánto le vamos a dar? 1200. 1200 le vamos a dar.
1200, ejemplo vamos a poner entonces. Ya, ejemplo. Mujer de 60 kilos, le vamos a dar 1200 miligramos, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Sí, 60 doctor. por 20, Doctor, 1200. ¿Cuántas tabletas le vamos a dar? 3, 400. Uno en el desayuno, uno después del almuerzo y uno después de la cena. Doctor, ¿no hay diferencia con el sexo? No importa, hombre o mujer, no hay ninguna diferencia. De preferencia con las comidas, les decía, porque los alimentos, sobre todo los alimentos grasos, favorecen la absorción del albendazol y del praziquantel, más que todo del albendazol. ¿Se está entendiendo esto, no? Ya, borramos rapidito para no perder tiempo. Listo. Ya. ¿Qué tiempo damos el albendazol? Nosotros damos 10 días. 10 días les damos. ¿Ya? Durante 10 días. Y los hospitalizamos a todos los pacientes. Pero son tabletitas, no más, doctor, ¿por qué los hospitaliza? Ahorita les voy a decir por qué. Bien. 10 días. También se puede dar el praziquantel. El praziquantel, la dosis es de 50 miligramos kilogramo peso. Día. Repartido también en 3 tomas. Desayuno, almuerzo y cena. Repartido también en 3 tomas. Desayuno, almuerzo y cena. Ya. El tiempo de utilización del praziquantel es de 14 a 21 días. 14 a 21 días. Más tiempo. Bien. ¿Por qué nosotros utilizamos más albendazol? Primero, jóvenes, ustedes se estarán dando cuenta por el tiempo. ¿Cuántos días es de hospitalización? 10 días, ¿no? Con el albendazol versus 14 a 21 días con el praziquantel. Más corto el tratamiento con el albendazol. ¿Ya? Ambos, créanme que son eficaces, ¿ya? La eficacia la hemos visto casi similar en cuanto a praziquantel versus albendazol. Pero por el tiempo, menos días cama, damos albendazol. ¿Cuál es la otra ventaja del albendazol por el cual damos? Más baratito, es mucho más barato el albendazol que el praziquantel, mucho más barato, ¿ya? La otra ventaja del albendazol, la disponibilidad. El praziquantel es difícil de encontrar, no encontramos en las farmacias habitualmente. Cuando usamos praziquantel, nos pedimos, ya sea del interior y sobre todo del exterior, que nos traigan praziquantel. No hay mucha disponibilidad de praziquantel en Bolivia, pero de albendazol en cantidades. Otro motivo, disponibilidad, barato, pocos días de estadía en el hospital. ¿Se está entendiendo, no? Y otra ventajita más es que cuando utilizamos albendazol no hay interacciones medicamentosas con el albendazol. A ver, un paciente, les he dicho que los pacientes que tienen cisticercosis, muchos de ellos tienen ¿qué? Convulsiones, ¿sí? Convulsiones. ¿Y están tomando qué? Anticonvulsivantes. Anticonvulsivantes están tomando. Entonces, cuando nosotros damos albendazol y el paciente está tomando anticonvulsivantes, pues los anticonvulsivantes bajan la eficacia, bajan a los niveles plasmáticos del albendazol. Perdón, del praziquantel, ¿ya? Del praziquantel. No así del albendazol, Entonces, otra ventaja del albendazol, que cuando usa otros medicamentos, por ejemplo, anticonvulsivantes, su eficacia no se va a perder. No va a perderse. En cambio, cuando usamos praziquantel y al mismo tiempo estamos utilizando anticonvulsivantes, los anticonvulsivantes bajan los niveles plasmáticos del praziquantel.
y si bajan los niveles plasmáticos del praziquantel, menos eficacia. ¿Se entendió? Por todos lados, entonces, ¿qué es mejor? La albendazol. ¿De acuerdo? Ahora, cuando a veces, jóvenes, es suficiente un tratamiento. Ya estamos terminando esto, lo ultimito. Es suficiente un tratamiento. ¿Listo? Están 10 días y listo. Y se van. Les hacemos una tomografía, no inmediatamente, les hacemos a los 2 o 3 meses. Ya porque estos medicamentos actúan inmediatamente y actúan también inmediatamente. Tardan también su acción. Por eso recién a los 2 o 3 meses les hacemos la tomografía. Bueno, si hacemos el primer tratamiento con albendazol y pues el resultado es óptimo, tomografía a los 2 o 3 meses desaparecieron los cisticercos, pues muy bien, el resultado es satisfactorio, no hay nada más que hacer. Pero a veces con el primer tratamiento no va bien o va parcialmente bien. Si eran, por decirles, 10 cisticercos, ahora hay 2 han desaparecido y 8 persisten, entonces volvemos a hacer otro ciclo de albendazol. ¿Ya? Otros 10 días los hospitalizamos, les decimos, vamos a hacerte otro tratamiento. ¿Ya? Entonces, les hacemos otro ciclo de albendazol. Si el tratamiento es óptimo, pues nos quedamos tranquilos. Pero si hay fracaso al albendazol, con un tercer tratamiento, sobre todo, con un tercer tratamiento hay fracaso al albendazol, está el praziquantel. ¿De acuerdo? Está el praziquantel. Entonces, como alternativa, podemos dar praziquantel. Y si no tenemos praziquantel, ¿qué vamos a dar? La ivermectina. Eso es un excelente antiparasitario. ¿Ya? Damos en dosis de... Las tabletitas vienen de 6, ¿ya? De 6 vienen las tabletitas. La dosis que se recomienda es dar 10 miligramos, ¿ya? 10 miligramos, es decir, 2 tabletitas. 10 miligramos al día. Esta es la dosis que se recomienda, 10 miligramos. Pero como las tabletitas vienen de ¿cuánto les decía? 6. miligramos. Como ustedes conocen, seguramente han tomado, ¿no es cierto? ¿No han tomado? ¿Han tomado o no? Yo les puedo jurar que todos ustedes han tomado. No, todavía no tomo. Sí, doctor, como tratamiento profiláctico. No te creo. No he Entonces, tomado. entonces les damos 2 tabletitas, porque no podemos medir los 10 miligramos. ¿Cuántos les damos entonces? 12. 12 les damos a los pacientes. Les damos en ayunas 2 tabletitas, 12 miligramos durante 15 días seguidos. Así que, vean, no hay, mucha gente tiene miedo, ¿no es cierto? Dice, me va a producir efectos colaterales, secundarios, es peligroso la mentira, no hay tal cosa, me va a producir hepatotoxicidad. Vean, 15 días dando 12 miligramos. 15 días seguidos les damos, ¿ya? Y no hemos tenido efectos secundarios en muchos pacientes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es el mecanismo de...? Me estaba olvidando un detalle muy importante. Cuando se utiliza cualquiera de estos 3 medicamentos jóvenes, ¿ya? ¿Qué se va a presentar en el paciente? Si se va a destruir los quistes, va a haber una interacción medicamento-parásito, ¿están de acuerdo o no? Y dentro del cerebro se va a producir una reacción, ¿sí? ¿Están de acuerdo o no? Si se está destruyendo el parásito, pues a esa destrucción se conoce con el nombre de reactividad. Se va a producir una inflamación en el cerebro. Se llama edema reactivo, ¿ya? Se va a producir un hinchazoncito en el cerebro porque está reaccionando, porque en el cerebro se están destruyendo los quistes de cisticerco. Y al destruirse hay una inflamación, una reacción que produce un hinchazón. ¿De acuerdo? Y por ese motivo, jóvenes, es que a los pacientes siempre los hospitalizamos. ¿Por qué me podría decir, por qué no hacemos tratamiento ambulatorio si son tabletitas nomás? ¿Ya? Entonces, los hospitalizamos porque esta inflamación que se presenta varía de un paciente a otro paciente.
en algunos de los pacientes, sobre todo en los jóvenes, queridos alumnos, esa inflamación es mayor, empieza a reaccionar el cerebro, empieza a hincharse. ¿Cómo creen que va a estar el paciente? ¿Cómo va a responder? ¿Cómo se va a encontrar si está hinchándose su cerebro? Bruno Álvarez, ¿cómo crees si está inflamándose su cerebro? Con hipertensión, hipertensión cerebral, doctor. No hay hipertensión cerebral. Pero bueno, Bueno. el paciente va a empezar a tener clínicamente, ¿qué va a tener el paciente? Si su cerebro está dolor de cabeza, correcto, va a empezar a quejarse, dolor de cabeza intenso, va a estar vomitando. Y a veces es intenso, intenso. Y si está en la casa, no es prudente, ¿no es cierto? No es prudente. Entonces, cuando se utiliza cualquiera de estos tres medicamentos, se puede presentar el edema reactivo, el hinchazón del cerebro, que se va a traducir por dolores de cabeza, náuseas, vómitos y algunas veces, jóvenes, por convulsiones. Convulsionan los pacientes, ¿ya? Convulsiones. Entonces, ¿qué nosotros hacemos para tratar esta inflamación, este hinchazón del cerebro? Damos corticoides. Les damos corticoides. Les damos una ampollita de dexametasona, según la gravedad, cada 6, cada 8 horas, y con eso mejoran los pacientes. Pero eso lo tenemos que hacer en el hospital. Tenemos que hacer en el hospital. Por eso se utilizan corticoides. Ahora, los corticoides, jóvenes, también bajan el nivel plasmático del... ¿Quién? Del praziquantel Pero no del... albendazol. Otro motivo más para utilizar albendazol. ¿De acuerdo? Otro motivo más para utilizar albendazol. Y con esto vamos a terminar. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la ivermectina? La ivermectina, ¿qué es lo que hace en el parásito? Favorece la entrada de cloro. Induce a las aperturas del cloro dentro de las células del parásito. Cloro. Y al haber más cloro dentro de las células del parásito, su ingreso, ¿qué es lo que va a producir en el parásito? Parálisis. Parálisis. ¿Cuál es el mecanismo de acción del praziquantel? Induce la estimulación de los canales de calcio. Hace que entre más calcio dentro de la célula del parásito, sobre todo dentro de las células musculares del parásito. ¿Ya? Y al entrar más cantidad de calcio dentro de las células musculares del parásito, ¿qué va a producir? Una parálisis espástica. Una parálisis espástica. Ese es el mecanismo de acción del praziquantel. Induce a la estimulación de los canales de calcio dentro de las células musculares, favoreciendo la entrada de calcio dentro de estas células, lo cual hace que se produzca una parálisis espástica dentro del parásito. ¿Cuál es el mecanismo de acción del albendazol? El albendazol lo que hace es altera la formación de los microtúbulos. Altera la formación de los microtúbulos que están en las células del parásito. Las células del parásito. Y pues también lo que va a hacer es disminuir la producción o la captación de glucosa. Y si el parásito se dañan sus microtúbulos, si no consume glucosa, pues el parásito se muere, degenera y se muere. Eso es en cuanto al mecanismo de acción. Mecanismo de acción de estos tres medicamentos. Ya. Si bien es cierto, el tratamiento es medicamentoso, algunas veces se puede
operar. Tiene indicaciones quirúrgicas la neurocisticercosis. ¿Cuáles son sus indicaciones? Ya saben, pues, si la cisticercosis se está produciendo hidrocefalia. ¿De acuerdo? Cuando el quiste está alojado en el sistema ventricular, jóvenes, no responde al vendasol, praziquantel o ivermectina, no responde. Necesariamente cuando el quiste está alojado en el sistema ventricular, necesariamente hay que operar. Hay que sacarles el quiste que está alojado en el sistema ventricular. ¿Ya? Repito, que cuando el quiste está ubicado en o dentro de los ventrículos, no responde al tratamiento medicamentoso. Y la indicación es quirúrgica, hay que operarlos, hay que sacar el quiste que está dentro del ventrículo. Y la otra indicación es cuando los quistes están agrupados a la manera de un racimo de uvas, ¿se está entendiendo? A la manera de un racimo de uvas, produciendo un efecto de masa, es decir, una compresión del cerebro, se opera también. Miren, acá por ejemplo, vemos un cisticerco ahí, vemos otro cisticerco. ¿Se ve o no? ¿Sí? Y los vamos sacando uno por uno. Con paciencia los vamos sacando, porque están uno al lado del otro. Y los vamos sacando y los vamos viendo así, uno por uno. Ya, listo. Eso es lo más importante que he querido compartir con ustedes. 150 alumnos, en general 160. Vayan diciéndoles a esos 40, van a ver cómo va a ser las notas. Van a ver. Y se van a dar cuenta ustedes que siempre los inasistentes fracasan. Fracasan porque la neurología se aprende así, viendo, hablando, porque no se hace de memoria. Ya les he dicho, yo les enseño todas estas cosas, pero ustedes tienen que razonar, tienen que pensar. Y esos 40 alumnos que faltan cada vez, van a reprobar jóvenes. El 90-95% les aseguro tienen esa posibilidad de reprobar. Y ustedes me van a dar la razón cuando estén dando el primer parcial, el segundo parcial y sobre todo el final. Y jóvenes, créanme, aquí yo no acepto, es ¿cuál es el pretexto? Es mi materia de arrastre. Es mi materia que dice que es única materia. Voy a entrar al internado, no sé qué término lleva. De paz. Igualito, en mi materia de paz, en mi materia de internado, no hay conmigo tal cosa. No hay. Pues estudiar. Yo te da todo para que estudies. Ahora me pagan también para calificar a mí y tengo que calificar su aprovechamiento de usted. Y esos 40 van a ver, les va a ir mal. Y no hay recomendaciones, no hay nada, jóvenes. Vean, pregunten a los compañeros que están haciendo práctica. Las cosas son transparentes conmigo y no hay charlas. Ya, ¿qué es recomendación para? Ya no vamos a pasar al día martes, les voy a dar tolerancia. Lean las preguntas. Generalmente yo no repito exámenes, ya han debido escuchar a sus compañeros, no repito exámenes. Tengo un banco de preguntas que creo que debe ser el récord del banco de preguntas que hay en las fotocopiadoras. Debe ser así. Van a ver, ¿ya? Es así, ¿ya? Lean, es bueno, porque alguna vez pregunto un o dos tal vez, y a veces no. Tal vez les cae una pregunta de ahí, pero yo generalmente, les vuelvo a repetir, no hago preguntas repetidas. Siempre son nuevas. Si quieren leer el banco de preguntas, háganlo. Es bueno leer el banco de preguntas, no es malo. Es bueno, es muy bueno. ¿Para qué? Para ver el tipo de preguntas que hace el docente. Pero no lleguen a tener la esperanza que voy a hacer las 10 preguntas de ahí. No voy a hacer, a lo menos voy a hacer una, tal vez una la haga. ¿De acuerdo? Así que por favor lean, déjenme un ratito, ya saben qué es lo que tengo que hacer. Y ya están sus compañeros viendo esto. Un ratito. Mira, esta última hoja siempre es Juber Maldonado,
Pacheco Vargas, Michelle Trujillo, José Luis Parada, Aureliana Ruiz, Vladimir Condori, Priscila Chuca, Josué Dilán de Sousa Costa, de Sousa Costa, siempre, de Sousa, brasilero, facilito para acordarme, ¿no es cierto? Facilito. Entonces, Lizarás, ya sabes que Sousa Costa, ya sabes, preguntar a tus amigos brasileños si yo tengo, si soy correcto o no. Así que conmigo vas a leer, pero vas a leer harto de Sousa Costa, vas a leer harto. Ya, perdón, señorita, ¿qué era lo que preguntaba? No, yo soy de Sousa Costa, solo que paso con dos dispositivos. Por eso usted ve que un dispositivo está sin cámara. Ah, ya. Aceptada tu explicación de Sousa. Gracias, doctor. Ya. ¿Algo más? Doctor, disculpe, yo tenía una duda respecto a las calcificaciones. Ujú. Cuando encontramos un paciente que tiene full calcificaciones o inactivas, ¿el tratamiento farmacológico igual va a ser efectivo? Me refiero por el mecanismo de acción. No, pues ya no hay nada que hacer si está calcificado. Ya está muerto el parásito. Eso viene la gente y me dice, doctor, me han dicho que tengo triquina. Triquina llama a la gente, ¿no es cierto? Ustedes saben que no es la triquina, la triquinosis es otra parasitosis, saben ustedes muy bien. Pero bueno, dejémoslo a la gente que con ese concepto, ya. Triquina llama a la neurocisticercosis la gente, ya. Tengo triquina, doctor, me dice, ¿no? Sí, y mucha gente me ha dicho que tengo, o algunos médicos me han dicho que me tengo que hacer el tratamiento. Cuando ya está calcificado no hay necesidad de hacerse el tratamiento. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. La calcificación, al ser dicho, va a persistir toda la vida. Le haces el tratamiento, no sirve para nada. Igualito la calcificación va a estar ahí, no lo vas a hacer desaparecer. El tratamiento es solamente para las formas activas y granulomatosas, más que todo para las formas activas. Así que cuando tienes una calcificación, dos calcificaciones, desgraciadamente toda la vida va a tener ese paciente sus calcificaciones, con el riesgo de tener epilepsia. ¿Por qué se presentan las calcificaciones? Porque el paciente no ha hecho en su momento el tratamiento oportuno. Seguido a su propia evolución, esos quistes han ido degenerando, degradando, se han vuelto duros y se han calcificado. ¿Por qué? Porque el paciente no ha hecho su tratamiento. ¿Se entendió? Y es lo que se busca con el tratamiento, lo que se busca es hacer desaparecer sus cisticercos. ¿Y podríamos hacer algún tipo de cirugías igual en estos pacientes o no? No, porque el parénquima cerebral es noble, tendrías que ir a sacar con agujas, ¿no es cierto? Y no se hace jamás en ningún lugar del mundo eso. A no ser que haya un grupo de calcificaciones en alguna zona, que estén aglomerados en alguna zona o que tengas una calcificación grande, claro, en estas circunstancias se puede hacer, pero en general no. Estoy bien, doctor, y en estos casos, el tratamiento estará dirigido o sea, prácticamente a la sintomatología, ya no etiológico. Claro, y el gran problema es que ese paciente va a ser epiléptico y probablemente si tiene la calcificación va a ser un epiléptico de por vida. Ya, netamente sintomatológico. Con anticonvulsivantes, correcto. Gracias. Doctor, disculpe una consultita. Con respecto a la ivermectina, quería saber si es que al utilizar la ivermectina en primera instancia podría producir algún efecto o no tendría ningún efecto, sobre todo considerando el hecho de que muchas personas han básicamente utilizado bastante últimamente por lo del COVID y tal vez de alguna forma podría haber tenido un efecto en caso de que no hubiesen sabido que tenían neurocisticercosis. Ya te estoy entendiendo. Sí, o sea, si no tienen cisticercos y han tomado ivermectina sin saber y casualmente, o sea, tienen cisticercos, me estás diciendo, ¿no es cierto? Sí. Y han tomado ivermectina. Claro, no les va a hacer nada, ¿cómo se llama? La dosis es bajita, pues en el COVID, ¿no es cierto? 2, 3 tabletas durante 2 días, saben ustedes, esa es la dosis. No le va a hacer nada para la neurocisticercosis, porque la neurocisticercosis va a tener, el tiempo son 15 días, les decía, 15 días. Sí, le puede producir un poco de reacción inflamatoria. Está muy bien tu pregunta. ¿Qué le puede producir? Un poco de dolor de cabeza.
¿Se está entendiendo? Pues porque está produciendo una reacción inflamatoria, destrucción del parásito. Puede tener el paciente dolor de cabeza, convulsiones. Pero no lo va a matar al parásito, no lo va a eliminar, pero está muy buena tu pregunta. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Disculpe, quisiera consultarle cuánto tiempo tardaría un quiste de la forma activa a una forma inactiva. ¿Hay Eso algún es periodo de tiempo? Sí, sí. O sea, seguido a su propia evolución, me estás diciendo, ¿no es cierto? Sí, doctor. Un gusto de Sousa, ahora sí te conozco. Ya, variable, buena tu pregunta también, variable. A veces son semanas, a veces meses, a veces años, es variable, es variable. No hay un tiempo exacto para ver que un paciente con activo se vuelva calcificado. Varía, a veces semanas, varía de un paciente a otro paciente, a veces semanas, a veces meses, a veces años. De hecho, lo que te he dicho también al comienzo, la clínica también es variable de un paciente a otro. A veces esos pacientes son asintomáticos. Le sacamos una tomografía por otras razones, traumatizados, por ejemplo, ¿no? Y ahí tienen sus cisticercos vivos. Es variable, Alejandro. Gracias, doctor. Y una consultita más. ¿Hasta dónde va a ser el parcial? ¿Cómo? ¿Hasta qué tema vamos a dar el parcial? Hasta este tema, este último. Todo entra, hasta este último tema. Poquito. Por el tiempo que vamos a tener, doctor, para el examen. Ya, está bien. 10 minutos es el examen. 10 minutos. Son 10 preguntas por 10 minutos. Generalmente, no sé, pero generalmente son 10 preguntas. 10 preguntas. Lean, jóvenes, aquí conmigo no funciona la reunión de grupos. Jamás funciona conmigo. Y van a ver por qué no funciona. Así que conmigo no hay pilleríos. Yo confío además en ustedes. Ustedes son brillantes alumnos. No necesitan de reunirse con nadie. Más bien, aléjenlos, sepárenlos, mala compañía en los exámenes. ¿Ya? Nada más lean, por favor. ¿Saben? Hay muchos alumnos que se confían. Primero y segundo parcial es el éxito para probar. Ya están queriendo dan brillantes finales. ¿Sabes? Desgraciadamente lo han arruinado en uno de sus 2 parciales. Entonces, la clave es, lean el primero, lean el segundo parcial, van a ver que al final prácticamente van a entrar con buena nota y no van a necesitar mucho. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? El examen probablemente vaya a ser a las 7 de la noche. No sé, pero yo les voy a decir oportunamente. Ya, jóvenes, hoy quiero ir a ver el partido. Chao, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctor.